Dios les bendiga, bienvenidos a Verdad sobre tu Verdad. Porque nosotros debemos tener por verdad absoluta la palabra de Dios. La palabra es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos vino a dar libertad, a dar vida y a ofrecernos las maravillas celestiales. Y es Él quien guía a su rebaño. Primeramente, hablando de los pastores. Los pastores de hoy en día, en distintos lugares, últimamente ya no quedan casi verdaderos pastores, son muy pocos. Pero así también se está cumpliendo la escritura, porque dice que son muchos los llamados y son pocos los escogidos, y aún los escogidos serán engañados. Significa que muy pocos van a llegar al reino de los cielos. Sin embargo, en aquel día, dice la escritura, pero dirán: pero Señor, nosotros pastoreamos a tu iglesia, hicimos milagros en tu nombre, sanamos enfermos, campañas, llegamos a distintos lugares. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Para comenzar, quiero hablar primeramente que el pastor era el encargado de atender y cuidar las ovejas en sentido figurado, que atiende, cuida, acompaña y asocia como un amigo a otras personas. El pastor de ovejas se menciona por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 2. Así dice: y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín era el labrador de la tierra. Y este oficio ha continuado en muchas culturas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque las ovejas prácticamente necesitan de un pastor. Y en el ámbito espiritual ocurre exactamente lo mismo. Las ovejas necesitan de un pastor. Según el Salmo de David, el Salmo de David, el capítulo 23 del versículo 1 al 6, habla una tremenda verdad que se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Dice: Yahvé es mi pastor, o Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Restaurará mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ha ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová o de Yahvé moraré por largos días. Si usted se da cuenta, en el primer versículo lo primero que dice que Dios es mi pastor, es Él el que nos guía a los pastizales, es Él el que nos hace descansar junto a las aguas que conducen, que restauran nuestra alma y que nos guía por las sendas de justicia con el amor de nuestro Dios, por amor a su nombre. Y aunque andemos en los distintos lugares de muerte, no debemos de temer, porque Jehová está con nosotros, es Él el que nos guía, porque Él nos cuida, Él nos va a proteger de la maldad, del lobo y de nuestros angustiadores. Y unge nuestra cabeza con el aceite, y ciertamente el bien y la misericordia nos escoltarán todos los días de nuestra vida. Y por eso nosotros en la casa de Jehová moraremos por toda la eternidad. Pero vamos a ver qué dice en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si realmente se comprueba lo mismo, porque la palabra de Dios no cambia. A diferencia que nosotros estamos viviendo bajo una gracia, no bajo, no estamos viviendo bajo una ley levítica como tenía que vivir el tiempo, ya que la ley era para encontrar a Cristo, para anunciar que iba a venir el Salvador y el restaurador de todas las cosas. Y ese es el que nosotros estamos siguiendo, el pastor de pastores, el mismo que fue en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, que ahora es tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo gentil, porque ya no hay división. Y aquí precisamente en este texto que vamos a leer, en Juan 10, del versículo 11 al 15, precisamente habla de estos dos pueblos que de alguna forma unos no pertenecían al redil, pero que ya ahora
Con la muerte de Cristo pertenecemos al redil. Mire lo que dice la Escritura. Yo soy el buen pastor. Versículo 11 de Juan capítulo 10. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida pone por las ovejas. Versículo 12. El asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen. Versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño, y un solo pastor. Por esto, el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverlas a tomar. 18. Nadie me las quita, sino que yo las pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 19. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Versículo 21. Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado restaurar los ojos de los ciegos? Grandes palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hablando de alguna forma del rebaño, de dos rebaños, pero de un solo pastor. Vamos a verlo de este punto de vista. Jesucristo vino diciendo que Él era el buen pastor, y Él dio su vida por las ovejas. Sin embargo, aquí anuncia también que hay otro pastor o otros pastores que son asalariados y que no son pastores, de las cuales no son propias las ovejas, porque ven venir al lobo y huye. Estas personas o asalariados, la palabra asalariado indica de que las personas estas trabajan por un monto. Sin embargo, hoy en día muchos pastores están trabajando por un monto. Me explico de esta forma. Muchos pastores hoy te piden el diezmo, una cantidad de dinero. Si tú no lo das, te tienes que ir de su iglesia, porque a ellas no le interesan las ovejas. Lo que le interesa es el dinero, es el salario que ellos reciben semanalmente. Más encima son... Ay, Señor, que Dios les ayude a esas personas que están pidiendo toda la semana un salario, o todas las quincenas, o todo el mes, cuando la Escritura menciona que diera una vez al año. Ay, pero sin embargo, bueno, ellos hacen totalmente lo contrario de lo que dice la Escritura. Y más encima piden un diezmo de dinero que nunca ha existido. Esas personas son asalariados, no son pastores de Cristo, porque no predican lo que de gracia recibieron, de gracia darlo, simplemente ellos lo venden. Primero te dicen de una forma que Dios te ama y te salva gratuitamente, pero cuando llega el momento o el día domingo que tú apareces a la congregación, te dicen que de parte de Dios tienes que pagarle el 10%, si no eres un ladrón, un hijo del diablo. Y esas son las herejéticas que estos pastores están diciendo de la Biblia. Sin embargo, la hermenéutica, la Biblia es su propio intérprete, no necesita de interpretación, porque la Biblia no es de interpretación privada, mi amado hermano. La palabra de Dios se explica por sí solo. Y como veíamos en el versículo 12, el asalariado que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, porque ellos dicen ser los pastores de Cristo. Sin embargo, Cristo dice que no son propias de ellas, no son de ellas las ovejas, porque es asalariado y no le importa la hoja, porque estas personas te piden su salario que tú les tienes que llevar, porque si no te echan de la iglesia, así como me aconteció a mí por hablar precisamente del diezmo. Me echaron antes de tiempo, ni siquiera me dieron, o sea, ni siquiera el pastor fue, ni siquiera se basó en lo que es la palabra de Dios, porque la Escritura dice que si hay un hermano que va en contra de la doctrina, primero tiene que ser encarado, tienen que haber dos testigos.
Y después de eso, de haber los dos testigos, tiene que delatarlo delante de toda la iglesia. Sin embargo, ese pastor se saltó esa parte. Pero también la escritura menciona en otro lugar que dice que hay que tener cuidado de quitar la cizaña con el... O sea, de quitar la cizaña. No hay hacer que quitando la cizaña también sea quitado el trigo. Entonces ellos no ven ninguna de esas partes, simplemente corren a los hermanos que no les diezman o que no le dan el salario que supuestamente a ellos les pertenece. Ese salario ni siquiera lo ocupan para lo que dice la Biblia, sino que lo ocupan para gastos personales. Imagínense, mi amado hermano. Lo ocupan para echarle gasolina al auto, le ocupan para comprarse computador, le ocupan para comprar pañales a los hijos, le ocupan para comprarse televisores, para comprar grabadoras para poder hacer predicación y vendérselas a los mismos hermanos, haciendo mercadería de los mismos hermanos. Imagínense, son asalariados. Entonces aquí dicen no le importan las ovejas, porque solamente le interesa la lana de ellos, no le interesa la oveja en sí. Ellas terminan trasquilando a estos pastores. Sin embargo, dice no le importa, pero aquí Cristo dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco las mías y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hay otros pastores no ponen su vida por las ovejas. La otra vez me enteré de un pastor que, imagínense, estaban construyendo un templo y lo fueron a asaltar y a todos los hermanos terminaron quitándole el celular. Y el pastor que hizo ni siquiera les predicó la palabra de Dios, ni siquiera se puso enfrente, como vamos a ver más adelante, que cuando llegan los ladrones, el pastor de ovejas es capaz incluso de estar arriesgando hasta su propia vida. Pero sin embargo, hay pastores que ni siquiera hacen eso. Permite que trasquilen o que roben a la oveja, les da lo mismo, porque no le importan las ovejas. Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí, recuerde que Jesucristo estaba hablando al pueblo de Israel. Ya estaba con los judíos, era los judíos, él haciendo el mismo Señor Jesucristo judío también. Pero estaba mencionando que iba a traer otras ovejas que no eran de este redil. Estaba refiriéndose al pueblo gentil, como nosotros. Nosotros somos personas gentiles, que no estábamos dentro de la salvación ni del pueblo de Dios. Sin embargo, cuando Cristo muere, cuando Cristo anuncia la verdad, les enseña a los apóstoles, empieza la evangelización a toda criatura para todas las extensiones de la tierra, predicándose esta verdad que ya se conoce a nivel mundial. Y precisamente los que oímos la voz de Cristo, lo seguimos a Él, su palabra, pero no al pastor, no al pastor terrenal, sino que al verdadero pastor, a Jesucristo. Y de acuerdo, si hay algún pastor que vaya conforme a la doctrina que Cristo predicó, nosotros seguimos a ese líder o a ese pastor que está guiando la oveja. También a ellas debo traer, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Escuche, cuando Cristo muere, da paso a un nuevo pacto mayor, donde entramos los gentiles precisamente, teniendo los mismos beneficios que el pueblo judío. Ahora Dios ya no mira a distintos pueblos, sino que mira un solo pueblo, y Él es el único pastor de ese pueblo que se une en el Espíritu. En el Espíritu, que el mismo Espíritu de Dios lo da, o sea, el Espíritu Santo, la promesa de Jesucristo, que es el Consolador, que lo da precisamente a sus creyentes, comenzando en el día de Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, y se manifiesta la predicación por intermedio del don de lenguas, donde cada creyente oía precisamente las verdades bíblicas que anunciaban en las distintas lenguas de cada nación, se podría decir. Era como que les confrontaba, les dolía, les golpeaba duro en frente de sus propias caras. Ellos no querían escuchar la verdad, y por eso decían esto en el versículo 20. Muchos de ellos decían, ¡demonio tiene! Está fuera de sí, así como muchos pastores de hoy en día, cuando uno le habla la verdad, dicen que nosotros estamos endemoniados, dicen que nosotros somos falsos hermanos, tratan de buscar, intentan de hacer lo posible para tratar de desacreditar algo que no es verdad. ¿Entiendes, no? Algo, o sea, ¿cómo le explico? Por ejemplo, te buscan de tu imagen, te sacan una imagen de contextos y te agregan ciertas cosas para que tú creas, para que las demás personas que están siguiendo a estos líderes religiosos falsos que están introducidos dentro de la iglesia, supuestamente sana doctrina,
para que no les roben las ovejas o para que las ovejas no se vayan ahí porque se les acaba el negocio, por hermano, porque son asalariados, son falsos pastores. Entonces, al igual que ellos, también se enojan de esta forma y por eso dicen y tratan de decirle que Jesucristo tiene demonios. Pero mire lo que dice aquí. ¿Por qué los oís? Dicen en el versículo 21. Otros decían, porque hay otras personas también que te están escuchando y dicen lo siguiente: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio restaurar los ojos de los ciegos? Sin embargo, hoy en día, muchos hermanos que han salido precisamente de las congregaciones y que ya tienen el verdadero pastor, que es el Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, ya no se guían por doctrinas de hombre, sino que siguen el consejo de la palabra de Dios, precisamente están abriendo los ojos de muchos ojos ciegos que están dentro del mundo cristiano, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos pastores han tenido cautelizada la conciencia de muchos creyentes y ahora está viendo, claro, muchos de estos pastores dicen que estamos provocando confusión y un sinfín de cosas, y no es eso, mi hermano. Lo que está aconteciendo hoy, que la iglesia, las 10 vírgenes de las 5 están despertando, están siendo cautelosas, se están dando cuenta de las tremendas mentiras que le han metido por años a la iglesia, ¿ya? Y se están dando cuenta de la tremenda verdad. Sigamos. El pastor era en la antigüedad totalmente responsable de las ovejas. Si algo le sucedía a una, él tenía que demostrar que no le había sido por su culpa. Vamos, haga del pastor que rescata 2 patas o, aunque solo fuera, la punta de una oreja de la boca del león. Amós 3:12 dice así: así dice Yahvé, como el pastor rescata las fauces del león, un par de patas o la punta de una oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que habitan en Samaria, cual esquinero de un reclinatorio, cual astilla de la pata de una cama. La ley establecía: si le hubiera sido arrebatado por una fiera, se traerá testimonio. Imagínense, o sea, Amós dice que primero tenía que precisamente rescatar parte de la oveja que fue arrebatada por un lobo, o por un león, o por lo que fuera, por alguna fiera. Por eso el pastor era totalmente responsable. Y él tenía que demostrar que no había sido por su culpa, que no había sido por una culpa de él. Sin embargo, hoy en día muchos de los pastores intentan demostrar que no han sido por su culpa arrebatadas las ovejas. Intentan demostrar, pero lamentablemente que intentan demostrar con medias verdades. Cuando uno le dice a un pastor de que está hablando lenguas que no son de Dios, ellos intentan justificarse solamente con unos versículos bíblicos pobres, pero no con todo el capítulo que trata de hablar con respecto a esos temas tan importantes doctrinales. Mira lo que dice aquí en el Éxodo 22:13: pero si fuere despedazado, le llevará evidencia y no pagará lo despedazado. Aquí Dios está hablando de que si hay alguno que fue despedazado por alguna fiera, tiene que llevar una evidencia. El pastor tenía que traer una prueba de que la oveja había muerto y de que él no había podido evitarlo. David le dijo a Saúl que cuando estaba cuidando de las ovejas de su padre, tenía que pelear con leones y con osos. 1 Samuel 17:34 al 36 dice así: pero David respondió a Saúl: tu siervo es pastor de ovejas de su padre, y si viene un león y un oso y se lleva algún cordero del rebaño, salgo tras él y lo apaleo y se lo quito de la boca, y si me ataca, lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo, sea león o sea oso. Tu siervo los ha matado. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Se da cuenta que de alguna forma David respondía a Saúl, ¿ya?
de que él peleaba contra leones o contra osos, contra cualquier fe, y si alguno de estos lo tomaba en la boca, él iba y se lo iba a arrebatar de la misma boca. No le importaba nada. Pero ¿cuántos pastores de hoy en día están sacando realmente la hoja, se están arriesgando a pelear contra el lobo, quitándola de las quijadas, de las fieras? ¿Cuándo? Hoy no se ve eso, los pastores no pelean por la oveja. Hoy, si una oveja se descarría, no, el pastor, no, pues ya no podemos hacer nada, y se va. Por ejemplo, muchos pastores hoy en día están haciendo evangelizaciones en las calles. Toman nombre de las personas, toman direcciones de las personas, toman eso, pero nunca los van a visitar. ¿Se da cuenta? Van por número, claro, y se convierten 400, 500 almas durante una campaña evangelística. Pero ¿cuánto de esas 500 almas prosiguen en el evangelio? ¿Se da cuenta? No se está haciendo el trabajo verdadero de un pastor. Hoy los pastores, no todos, pero son muy poquitos. Digamos que de un 100%, con suerte un 15% está cumpliendo con la palabra de Dios. Los demás son todos farsantes. Te lo digo así mismo, mi amado. Aunque te moleste, porque dice la Escritura, porque no intento agradar a los hombres, porque si intentase agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. El libro de Isaías habla de la cuadrilla de pastores que se reúne para enfrentarse con un león. Existían cuadrillas de pastores para enfrentarse a los leones. ¿Ya? En Isaías 31:4, como gruñe el león, el cachorro su presa, y no se amedrenta por el griterío de los pastores que vienen contra él, ni se intimida por su tumulto. Así descenderá Yahvé, Shebaot, a combatir sobre el monte de Sión, sobre su cima. Para el pastor era la cosa más natural del mundo el tener que exponer su vida para defender su rebaño. Algunas veces tenía que hacer más que exponerla, la daba, tal vez frente a los ladrones, bandidos que atacaban el rebaño. Hoy se acerca algún ladrón a atacar el rebaño, ¿no? Y el pastor termina siendo trasquilado junto con las ovejas, por mano. Les terminan robando. Así aconteció, como les contaba al principio, les terminan robando las ovejas y también al pastor, porque el pastor no tiene esa autoridad que Cristo tenía para predicar la verdad y que el ladrón se arrepienta. No, les tienen miedo, les muestran una pistolita y ya salen arrancando. Los pastores de hoy en día son más falsos que la moneda de 3 pesos, por mano. Para que usted vea, Y me da risa eso, porque es simplemente ignorancia y falta de fe en lo que es el Dios Todopoderoso. Dice la Escritura, porque el que busque la vida la perderá, mas el que la pierda por causa del nombre de Cristo la encontrará. Por eso, amado hermano, cuando se te presentan dificultades, por ejemplo aquí con respecto a los ladrones y que le quieren robar al rebaño, tú tienes que manifestarte con el poder de Dios y hablar de Cristo, porque si tú estás hablando de Cristo, predicándole la palabra a un ladrón, ya, a alguien que está en pecado, si tú realmente eres un hijo de Dios, vas a salir victorioso, sea cual sea la circunstancia, si ya sea pierdes la vida o si ya sea te ganas esa alma, pero vas a salir victorioso y vas a ganar, ya, porque nosotros no estamos aquí para cuidar nuestra vida, sino que estamos para predicar la palabra. Recuerda que los apóstoles, los profetas y el mismo Señor Jesucristo perdieron la vida por causa de predicar esta tremenda verdad. Así que no debemos de amar nuestra vida, ya, debemos de amar las almas de los demás para que puedan llegar a la salvación y a la vida eterna. El doctor William Thompson, en La Tierra y el Libro, describe: he escuchado emocionado descripciones gráficas de verdaderas sangrientas peleas con las fieras, y cuando venían los ladrones a los bandidos, y es verdad que venían, el pastor fiel tenía que jugarse la vida para defender su rebaño. He sabido de que más de un caso en el que el pastor tuvo que dar la vida literalmente en la pelea. Un pobre chico fiera a la primavera pasada entre Tiberíades y Tabor, en vez de huir, luchó contra 3 ladrones
beduinos hasta que le hirieron todo el cuerpo con sus hanyares y murió entre las ovejas que estaban defendiendo. El pastor auténtico no vacilaba nunca en arriesgar y aún dar su vida para salvar a sus ovejas de cualquier peligro que las amenazara. Por eso, mi amado hermano, si tú estás escuchando y algún día Dios tiene un pastorado para ti, y si tú lo deseas en tu corazón, qué buena obra deseas, tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por causa de la verdad y también por las ovejas que están en el rebaño. Tú vas a tener que salir. Si alguna se te va o se te descarría o te enteras de alguna que está empezando a adquirir doctrina cerrada o cualquier cosa, tú tienes que velar por ella, tú tienes que ir a aconsejarla, pero nunca echarla. Todo lo contrario, tú tienes que demostrar el amor de Cristo, tú tienes que hablar de la verdad y confrontarla con la verdad. Porque como el texto que siempre utilizo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad los libertará. Nosotros no peleamos contra carne ni sangre, sino que contra espíritus y huestes de maldades, mi hermano. Son espíritus los que están empezando a posicionar a ciertos pastores y a enseñar doctrinas de demonios, que no vienen en la Biblia, pero sin embargo se practican como que si lo fueran tan reales y fueran tan verdades, y que supuestamente como que si llevaran tantos años en práctica. Pero la verdad de la iglesia antigua es totalmente distinta, ¿ya? Por eso hay que escudriñar más allá y no conformarse solamente con oír la palabra, sino que con buscar más allá de lo que te presentan, con tratar de analizar, de ver, de entender realmente lo que Dios quiere de nuestras vidas. Pero por otra parte, habían pastores no fiables. La diferencia era esta: el que era pastor de veras lo era de nacimiento, salía con el rebaño tan pronto como podía cumplir con su deber. Las ovejas eran sus compañeras y amigas, eran para él como una segunda naturaleza, el pensar en ellas antes que en sí mismo. Pero el pastor improvisado hacía el trabajo no por vocación, sino como una manera de ganar dinero. Uy, ¿cuántos pastores hoy en día están haciendo el mismo show? Son improvisados, tienen que andar grabando discos de sus propias predicaciones para vendérselo al rebaño y así poder sustentar sus necesidades. ¿Me entiende? Andan vendiendo el evangelio, son más improvisados que nadie. Y dinero, para ganar dinero y para sacar lo más posible. Puede que se echaran al campo porque en el pueblo no tenían otro trabajo. No sentían ningún aprecio por la responsabilidad de su tarea. No eran más que un asalariado, igualito que hoy. No sienten ningún aprecio por las almas. Simplemente salen a trabajar porque es la forma mejor para poder ganar dinero. Es la forma para poder sustentar a su familia. Es la forma donde ellos nunca van a padecer de hambre a esto. ¿Por qué? Porque van a tener a sus esclavos trabajando y solamente tomando el nombre de Dios para poder sacarles la lana, sacarles el dinero y lo máximo que se pueda. Ya sea en ofrenda, en todo lo que tú quieras, mi amado hermano. Incluso algunos son tan descarados que te cobran hasta la entrada para poder escuchar la palabra de Dios. Otros hacen conciertos, ¿me entienden? Otros se disfrazan como cantantes y te venden los discos, ya sea caro o barato, pero te los venden igual. Porque no saben hacer otra cosa, no saben trabajar con sus propias manos y ganarse con el sudor de su frente, porque ellos quieren lo más fácil. El apóstol Pablo decía: yo trabajo con mis propias manos de día y de noche para no ser gravoso a la iglesia. ¿Cuántos están siguiendo ese ejemplo? Ninguno. Él sabía que tenía que vivir del evangelio, es cierto, pero para comer, ya, para vestirse, ¿me entiende? Pero no para andarse comprando carros ni para andar pagando ciertas cosas que no son necesarias. Bueno, si no, hoy las cosas han cambiado. Y eso más encima lo hacía a través de la ofrenda, no a través del diezmo, ni siquiera a través del diezmo. Los lobos han sido siempre y siguen siendo en muchos sitios una amenaza terrible para el ganado. Jesús dijo de sus discípulos que los enviaba como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Pablo advirtió a los ancianos de Efeso que se introducirían lobos rapaces que no tendrían compasión del rebaño. Según el libro de Hechos 20, versículo 29, se los leo.
Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebaño. Hoy muchos líderes religiosos no están perdonando al rebaño. No perdonan. Hermano, que usted tiene que apoyar la obra, usted tiene que hacer, usted tiene que ofrendar, usted tiene que dar, bla, 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 para que la obra pueda seguir. La pregunta es, ¿Jesucristo fue tan enfatizado en dar tanto dinero para que la palabra de Dios pudiera proseguir? No. Es más, Jesucristo le dice en un momento a los mismos apóstoles, denle ustedes de comer. ¿Se acuerda cuando alimentó a los 5.000? Estaban discutiendo los mismos apóstoles, estaban discutiendo entre ellos que no tenían para comer. ¿Qué es lo que dice? Y el mismo Señor Jesucristo les recuerda, le dice, ¿acaso no se acuerdan de que yo les di de comer a los 5.000? Denle ustedes de comer. Hoy los pastores están en la misma posición, pastores falsos, asalariados. No creen en Cristo, no creen que Él les puede alimentar, no creen que Él les puede hacer el milagro y darles más bendiciones de las que ya tienen. ¿Saben por qué ellos no se arriesgan? Porque son asalariados. Ellos no tienen fe. Dice, si atacaba a los lobos, el pastor asalariado no pensaba más que en salvar su propia vida. Y huía. Zacarías señala como característica del falso pastor que no intenta reunir las ovejas dispersas. Eso, los falsos pastores, es una de las características. Su torre. Tarde o temprano se les va a venir abajo su ministerio. ¿Por qué? Porque no lo están reconociendo la verdad de Cristo. Ellos creen interpretar la Biblia a su manera, a su forma de doctrina, simplemente porque otros grandes líderes también se han equivocado junto con él, porque ellos lo aprendieron de ellos, no lo aprendieron de otros, sino que lo aprendieron de ellos. Ellos no buscaron por sí solos las doctrinas que les enseñaron, ellos no estuvieron dispuestos a escudriñar si las doctrinas que esos líderes que ellos confiaron realmente eran de Dios o no, sino que decidieron creer y seguir esa misma doctrina, buscando versículos para poder seguir afirmando esa doctrina que es insustentable, ¿ya? Por eso son hombres réprobos en cuanto a la fe en Cristo Jesús, porque ellos siguen a hombres. Por eso ve usted tantos hermanos que defienden supuestamente a siervos que se dicen que han evangelizado y todo esto, pero ojo, que en este último tiempo esos siervos son los que más gente han ganado almas. Pero recuerde que la escritura dice que en el tiempo final iba a bajar fuego extraño. ¿Será que eso también forma parte del fuego extraño? Yo sé que dentro de la iglesia hay mucha gente que ama a Dios, pero si no anda conforme a la escritura, lamentablemente va a tener serios problemas al final. Al final, no ahora. Ahora podrá haber maravillas, podrá haber mucho gozarse, danzar en el espíritu, hablar en lenguas que no entiende, dar un diezmo de dinero que no existe, ¿cómo se llama? Que le prediquen de un rapto antes de la venida de Cristo. Entonces, toda esa doctrina él los podrán disfrutar, pero el final de eso será otra cosa totalmente distinta. Dice, el apóstol Pedro dice que estos despreciarán la autoridad de la palabra. Son atrevidos, arrogantes, que blasfeman de lo que ignoran. Son manchas que se recrean en sus errores. Además dice que los ojos de estos están llenos de adulterio y que seducen las almas inconstantes y que no siguieron el camino recto y prefieren el pago de la injusticia. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción y su estado actual es peor que el anterior. Así como denuncié en un video con respecto al amor de un cierto predicador chileno, que lo denuncié, ellos mismos son esclavos de sus propias mentiras, ya, que lo denuncié donde estaba escupiendo a un hermano, donde lo intentó golpear y no, pues ahí se armó el medio escándalo, ¿entiendes? Entonces ellos mismos se están dando a conocer y claro, y ellos seducen a la alma inconstante y ellos no siguieron el camino recto, prefieren el pago de la injusticia, prometen libertad y ellos mismos son esclavos de su corrupción, porque como están corrompidos, por eso actúan de esa forma, no tienen los frutos del espíritu, lo que dice Gálatas 5, no me acuerdo el versículo bíblico, ya, no tienen ese fruto del espíritu, porque ellos piensan que los frutos del espíritu son las obras que ellos hacen, levantar un canal televisivo, levantar una radio cristiana, comprarla,
piensan que levantando varios ministerios son las obras del Espíritu. Eso no son las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu son muy distintas a las que ellos piensan. Segunda de Pedro 2:10 dice: mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencia, incontaminación y desprecian la autoridad, atrevidos, arrogantes, que no tiemblan a hablar mal de las potestades superiores, mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos. Pero estos, como animales, escuche bien, irracionales por naturaleza, nacidos para presa, destrucción, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de aquellos, sufriendo el mal como pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje del pleno día. Son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores mientras comen alegremente con vosotros, teniendo los ojos llenos de adulterio, insaciables del pecado, seduciendo las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia de los hijos de maldición, abandonando el camino recto, se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, del Besor, quien amó el pago de la injusticia, y recibieron represión de su propia maldad por un mundo animal de carga, que hablando con voz humana refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes impulsadas por las tormentas, para los cuales están reservadas las negruras, las tinieblas, porque voceando palabras arrogantes y necias seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que está hace poco, iban escapando de lo que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque de quien uno es vencido, de éste queda hecho esclavo. Porque si tratando de escapar de la contaminación del mundo por medio de los conocimientos del Señor y Salvador Jesús, el Mesías, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que aquel refrán tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavado volvió a revolcarse en el cielo. Si bien estos hoy, al ser hijos de Dios y al no tener el amor de Dios, son peores, aunque sigan predicando el evangelio. Por eso, ¿por qué? Porque ya conocieron la verdad y saben que está mal, pero no quieren arrepentirse. Ya vienen a ser peor y van a ser doblemente condenados. Y por eso mejor que ni siquiera no hubiese conocido la justicia y la verdad de Dios. En conclusión, podríamos decir que los falsos pastores son personas que no aman el rebaño y están más interesados en la lana de las ovejas que en lo que Dios les llamó a hacer, como cuidar las ovejas, sanarlas, buscarlas sin estar perdidas. Si está descarriada, ir por ella, defenderla con su propia vida si es necesario, junto con ella alimentarlas y fortalecer las más débiles, dándole todo lo que esté a su disposición, ya que el verdadero pastor sabe que esas ovejas no le pertenecen, sino que al pastor de pastores, que pronto vendrá por ellas. Y hay de aquellos que solo tuvieron la apariencia de pastores y tomaron un lugar que no les corresponde, porque si es así, están engañados y están engañando a otras, y cada oveja perdida tendrán que rendir cuenta ante Dios, al Todopoderoso. Sabemos que el verdadero pastor es Jesucristo, y Él es el que guía a su rebaño y le da alimento necesario, las promesas, mejores pastos para el postrer tiempo, donde las ovejas de su pueblo y las que no pertenecían al suyo estarán juntas disfrutando de la eternidad junto al pastor de pastores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que debemos de acordarnos de nuestros pastores, cual sea su conducta, siendo esta buena, debemos de imitar su fe, pero si es mala, no sigan ni una enseñanza. Si bien es cierto, ese lo último que leí,
muchos pastores dicen, recordado la buena conducta de sus pastores o la enseñanza, pero sin embargo muchos pastores toman, o algunos creyentes toman estos versículos para llevarle dinero, para pedir dinero, toman estos versículos bíblicos. A mí me pasó eso. Un día estaba de cumpleaños el pastor y apareció un hermano y me dio un sobre mostrándome, y salí ahí acordado de la enseñanza que dio vuestros pastores. Pero tienen ese versículo, pero ese versículo toma otro tema y sin embargo lo hacen para pedir dinero. Y se da cuenta porque son ignorantes los que hacen, son ciegos y guías de ciegos, son atalayas y se callan, o sea, ¿me entienden? Pero son buenos para pedir. Hebreos 13:5:5, vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero. Estad satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir osadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré que me pueda hacer el hombre. Acordado de los que los dirigen, quienes os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesús el Mesías es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con régimen de alimentos del que no sacaron ningún provecho los que los observaban. Ahí lo que les decían es que sacaban este texto de Hebreos 13:5, o sea, perdón, del 5 al 9, lo sacaban este texto y lo hacían entender como que uno tenía que darle al pastor por la enseñanza que le había dado. ¿Por qué? Porque estos pastores son asalariados. No aman el rebaño, ellos buscan y cada posibilidad que tienen de cualquier cosa tratan de sacar dinero, ¿ya? Y siempre disfrazándolo con el nombre de Cristo para la obra, ¿ya? En 1 de Tito 3:1, fiel es la palabra, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario pues que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, que cuida bien de su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda dignidad. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá la iglesia de Dios? No un neófito, que no sea lleno de orgullo, caiga en acusación del diablo, debiendo tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito o en trampa del diablo. Así muchos pastores que supuestamente dicen predicar sana doctrina ya han caído en descrédito, ya tienen acusaciones, ya han no tienen buen testimonio de los de afuera, ¿ya? Asimismo los diáconos, serios, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino ni ambiciosos de bienes materiales. Ahí hay muchos que son ambiciosos de bienes materiales, ya están cambiando el auto, tienen casa, se compran casa con los diezmos. Que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Bueno, ellos no la tienen tan limpia, intentan limpiarla con ciertos versículos bíblicos, pero que lamentablemente no apoyan en lo que expresa toda la palabra. Recuerde que toda la palabra es para enseñar a la iglesia de Cristo, no solamente un versículo bíblico, toda la palabra. Estos también sean probados primero y entonces sirvan como diáconos siendo irreprochables. De igual manera las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que cuiden bien de los hijos y de su propia casa, porque los que sirvieron bien como diáconos se ganan una buena posición y mucha confianza en la fe que es en Jesús el Mesías. Esto te escribo, aunque espero ir en breve, pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, el que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre gentiles
creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que, mi amado hermano, si usted desea pastorado, tiene que tener las características de lo que la Escritura demanda como para un diaconado, un pastorado, ¿ya? Tiene que ser irreprochable, tiene que tener un testimonio muy limpio, ¿ya? Sin embargo, a mí me lo han intentado de alguna forma ensuciar, ¿ya? Pero lamentablemente con falsedades. Y eso es, por mi lado, es hermoso simplemente. ¿Por qué? Porque no han podido encontrar absolutamente nada que puedan cargar contra mí. Simplemente han sacado algunas fotos de mi vida pasada antes de ser cristiano para intentar de engañar a ciertos cristianos, ¿ya? Me han publicado en su propia página web, que si mal no me equivoco es Cruzada de Poder, que yo soy un falso hermano. Otras de los mismos fieles, que son de los mismos líderes religiosos, son familiares entre ellos, crearon unos Facebook falsos para decir precisamente de que yo me había auto llamado como evangelista internacional, cuando simplemente sacaron una foto de mi esposa y ellos mismos le pusieron ahí que yo supuestamente era evangelista internacional. Y esas imágenes y esa foto ni siquiera la hice yo. La hizo mi esposa en demostración de amor, de alguna forma, para que pudiera ver que lo que Dios había hecho con nuestras vidas, ¿ya? También tomaron una foto de cuando yo era bailarín de folclore en Chile antes de ser cristiano. Entonces también tomaron otra foto donde yo era capoeirista y practicaba el arte marcial de la capoeira, que obviamente es totalmente contradictorio con lo que es la palabra de Dios, porque yo dejé todo por causa del evangelio. Dejé el folclore, dejé la capoeira, dejé, la mala vida, dejé amistades, dejé familia, dejé todo por causa, dejé universidad por la palabra de Dios. Porque yo incluso la universidad la dejé por el hecho de que Cristo me llamó y entiendo perfectamente ahora por qué lo hice, porque era de predicar la palabra y de confiar en su palabra. Él me ha dado trabajo, Él me ha bendecido, gracias a Dios estoy en un trabajo estable, soy chofer y tengo que cumplir de alguna forma con llevar cierta mercancía a destino, así como hoy el hecho de que Cristo esté en nuestra vida y que Él sea nuestro pastor, Él va a cumplir con llevarnos al cielo. Y por eso Dios pone las palabras en nuestros labios y da la posibilidad, sin pedirle y sin ser gravoso, a la iglesia de Cristo pedir dinero para poder llevar el mensaje del Dios Todopoderoso. Todo esto lo hacemos gratuitamente por amor a las almas, nos sacrificamos estudiando la palabra de Dios, velando, analizando totalmente para que usted pueda recibir la palabra gratuitamente y sin la leche, y sin que no sea la leche adulterada, que no sea la palabra adulterada, sino que sea completita, y aquí no dándole el favor absolutamente a nadie, sino que hablando lo que Dios mandó, así como los profetas no se guardaron nada. Jeremías, Isaías, Malaquías, todos ellos hablaron verdades al pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios no haya querido escuchar ya es otro problema, pero nosotros como siervos de Dios cumplimos lo que nos ha mandado, y como siervos solamente hacemos lo que debemos de hacer. No nos queda nada de gloria para nosotros. Nos gloriamos en Cristo Jesús, que ha muerto y ha resucitado para la salvación de cada uno de nosotros. Eso es lo que predicamos, un Jesucristo que salva, un Jesucristo que es el verdadero pastor, y que la misma palabra se interpreta por sí misma y no necesita de interpretadores, ¿ya? Porque la misma palabra se interpreta por sí misma. Como pudimos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el pastor de pastores es el Señor Jesucristo, y las ovejas son de Él, no son de los pastores de hoy en día, que hacen lo que quieren. Ellos echan y sacan las ovejas como si fueran ellos los pastores verdaderos, ¿ya? Ellos no tienen la autoridad para echar a nadie. Y si echa a una oveja de su congregación, ese pastor no es de Dios, es un falso pastor engañado simplemente por doctrinas de demonios.
Dios les bendiga y que esta palabra le quede en su corazón, así como todos los otros estudios que estamos haciendo. Yo sé que muchos de los oidores que están ahí viendo, que probablemente son algunos, la mayoría, algunos me odian precisamente por decirles la verdad en la cara. Y no tengo miedo de decir la verdad, ¿ya? Porque Cristo para eso me llamó. Probablemente se enoje por la verdad, pero la mentira afecta para el resto de la eternidad. Pero la verdad es un dolor momentáneo nomás. Pero después se pasa y es causal de gozo. Así que Dios les bendiga grandemente y espere el próximo video de verdad sobre tu verdad. Que Dios les bendiga.